Habiendo entendido y habiendo establecido que efectivamente la marca vale tanto, uno naturalmente se pregunta, ok, y entonces ¿cómo llevo yo eso a mi vida? ¿Cómo me encargo de que mi marca se transforme en algo que yo pueda capitalizar? Porque para algo vamos a hacer esto, ¿sí me explico? O sea, ustedes no se van a poner a tomar una inversión consciente de tiempo, esfuerzo y vamos a ver recursos inclusive para sacar adelante una marca si no esperan ganar algo en el camino. Así que sí, la finalidad de este tipo de acciones que vamos a tomar el día de hoy es efectivamente abordar las marcas personales, aprender a construirlas de una forma atractiva, de una manera interesante, de una manera que ocasione, que genere algún tipo de impacto y vamos a decir que de trascendencia en las otras personas. El personal branding, vamos a empezar por el principio, viene a ser fundamentalmente una especie de concepto muy de nuestra época. Esto es algo que aparece precisamente en los años 2000 y es cuando comienza a hablarse acerca de esto. Y esencialmente se reduce a tomar algunos aspectos de nuestro perfil psicológico, profesional y comportamental y volverlos marketeables. Vamos a ver, vamos a ir a desmenuzar esa definición, porque acabo de nombrar varias palabras que cualquier persona diría, bueno, eso me dejó más o menos igual. Ok, empecemos por el principio. Ciertos aspectos de nosotros mismos. Esto significa que nosotros, ante todo, somos una entidad bastante particular, somos un ser viviente. Como ser viviente tenemos una psique, tenemos un subconsciente, un inconsciente, un consciente, tenemos una estructura de valores que usualmente viene dada por nuestro contexto y parte de nuestra formación o crianza. Además de eso, tenemos también una suerte de quizás principios con los cuales hemos venido abordando la vida. Tenemos, por supuesto, todo ese setting, esa estructura preliminar de lo que somos, ¿ok? Y a eso hay que sumarle entonces a lo que nos dedicamos, que básicamente viene a ser usualmente nuestro trabajo, nuestras carreras, nuestros emprendimientos. Muy bien. Comportamentalmente, sin embargo, tenemos otros elementos que hay que considerar. Nosotros tenemos maneras de hacer las cosas, esa es la parte donde entra el comportamiento. Cuando me refiero a maneras de hacer las cosas es que no todos vamos a abordar de la misma manera todos los proyectos que nos encontremos en la vida. Cualquiera de los presentes en este webinar puede estar ante el mismo proyecto y la manera en la que lo vamos a abordar seguramente va a ser diferente cada uno. Con sutilezas en algunos casos, a lo mejor habrá más similitudes unos con otros, a lo mejor habrán otros con los que tengamos muchas diferencias, pero mal que bien, en la medida de lo posible, todos vamos a tener una manera de abordar la situación. Y eso es precisamente un punto importante aquí, porque es ahí donde yace el famoso valor diferencial, es decir, lo que te hace diferente y lo que te hace diferente te separa del resto y lo que te separa del resto es lo que hace que destaques, ¿ok? Cada uno le imprime una prioridad a la manera de hacer las cosas y eso es importante porque eso también aporta a lo que eres como marca. Luego está la parte de que hay que volver esos valores psíquicos y comportamentales marketeables. ¿Qué significa que algo sea marketeable? Es decir, que lo puedo promocionar, lo puedo hacer ver, puedo darle posicionamiento, puedo trabajarlo, puedo expresarlo comunicacionalmente. Eso es lo que significa marketeable. Entonces, esencialmente, el perfil psicológico, ya descubrimos lo primero, es el punto de partida para construir toda marca personal. ¿Ok? Y esto tiene además un elemento aún más fuerte y de mayor arraigo a la idea del perfil psicológico, y es que tiene que venir de ahí, porque si no, no es auténtico. Y si no es auténtico, no es marketeable. Todo el que ha trabajado en marketing sabe que lo que no es auténtico no vende. Eso es una realidad, es un principio máximo, de hecho. En la medida en la que tú eres capaz de vender, entre comillas, algo que en verdad existe, algo que en verdad responde a lo que tú eres, vas a tener mayor facilidad y se va a ver más natural y vas a tener en consecuencia más éxito. ¿Ok? Ahora, hay muchísimas maneras de analizar el perfil psicológico del individuo, ¿ok? De hecho, creo que sin bromear debe haber al menos más de 40 opciones distintas.
Esto es algo que les digo habiendo investigado un poco en el tema. Ni siquiera es que yo haya sacado un PhD en psicología, ¿ok? Simplemente me senté a buscar, cuando monté este taller, los indicadores que podían servir para analizar la personalidad del individuo, para entender cómo se configura su perfil psíquico. Y esos más o menos los resultados que obtuve, alrededor de 40. ¿Por qué? Porque hay tantos métodos como vamos a decir, como variables uno decide. Y esto es algo importante. Ninguno de estos indicadores dice la verdad absoluta, es algo que los pongo de antemano. Sin embargo, para fines de este taller, por practicidad didáctica y porque de paso me permite darles un recurso inclusive con el cual ustedes mismos puedan hacer esto, vamos a usar el indicador Myers-Briggs. Este es un indicador que esencialmente se basa en 4 categorías polares. Para las personas que no estén tan familiarizadas con la metodología, las categorías polares son aquellas categorías que en el mundo de la investigación cuantitativa trabajamos como opuestos, es decir, estas 4 que ven a continuación son polares porque extraversión, que es la primera, es opuesta a intraversión. Entonces, ella sola, las dos en oposición, son la primera categoría. ¿Ok? La intuición, una persona muy intuitiva, es lo opuesto a una persona muy sensorial, una persona empírica, una persona que se basa en la experiencia del mundo real para tomar decisiones. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría es una persona que privilegia el pensamiento sobre una persona que privilegia el sentimiento. Esa es la tercera categoría. La cuarta es una persona con facilidad de juicio versus una persona con facilidad de percepción. Esto se restringe principalmente al punto de cuán difícil o cuán fácil es para una persona construirse una primera impresión de la otra y sobre cómo utiliza esos mecanismos para juzgar al otro. Hay personas que tienden a tener un mecanismo muy alto de juicio y hay personas que lo tienden a tener muy bajo y en cambio son muy abiertos a las percepciones y a cómo estas van cambiando. ¿Ok? Myers-Briggs lo que hizo en este indicador es darnos una herramienta con la cual pudiéramos determinar lo que vendrían a ser las 16 personalidades, que son bastante célebres hoy en día, que vienen desde la época de Jung y que literalmente obedecen usualmente a una serie de figuras, por así decirlo, en las que en menor o mayor medida casi toda la población encaja. ¿Ok? Eso es para lo que sirve este indicador. Para fines del taller he optado por explicar esto en las 4 categorías. Es decir, voy a tomarme el tiempo de irles explicando uno a uno las 4 posibles categorías, porque si son 16 personalidades, hay en consecuencia 4 categorías de 4 personalidades cada una. ¿Ok? La primera categoría es de los analistas. Los analistas son una categoría muy particular porque son escasos. En la población, los analistas no representan más del 10% de la población mundial. Y bueno, 10% del mundo son alrededor de unas, ¿qué? 700 millones de personas, es bastante gente. Pero comparado a los otros 6.300 millones, es bastante poco. Entonces, es un caso muy particular de personalidades. Son personalidades que lo que las identifica, lo que las hace ser analistas, es el hecho de que privilegian la razón por encima de la emoción. Esto es algo importante, porque es el rasgo número 1 que define a todo analista. Van a pensar siempre en términos prácticos, siempre en términos de cómo ejecutar lo que tengan enfrente o lo que deban ejecutar, cómo resolver problemas y van a siempre tener la capacidad de tener visión a largo plazo para gestionar las situaciones con las que se encuentran. ¿Por qué? Porque privilegian la razón por encima de la emoción. Estos son los panas a los que literalmente es imposible hacerlos caer en un juicio emocional a la hora de tomar decisiones. Se pueden molestar, se pueden enfadar, pueden tener un rollo contigo, pero ellos van a siempre tomar decisiones partiendo de la razón y eso va a ser invariable, ¿ok? Pero además tienen una segunda característica que suele variar un poco de uno a otro entre las 4 personalidades analistas, pero que también está presente, y es que suelen ser extremadamente sociables, es decir, son extrovertidos también. Y esto es una particularidad, porque los analistas, estamos hablando de un perfil que de entrada, por su tendencia hacia la practicidad, hacia lo lógico, hacia la razón, podría ser perfectamente el clásico científico asocial que vemos en las películas, pero no.
son extrovertidos, son dominantes, tienen presencia, salen a la calle, mueven a la gente, son responsables y capaces de inspirar a la gente. Entonces, es esa combinación de dos factores de ser muy extrovertidos y a la vez ser muy racionales, lo que los hace ser tan particulares. De hecho, si me pongo a darles ejemplos de personas, de analistas en la historia, probablemente van a decir, ok, ya sé más o menos de quién estoy hablando. Les voy a dar casos puntuales. En estos cuatro, antes de darles los ejemplos, vamos a ver que existen en los analistas estas cuatro posibles personalidades, que son los arquitectos, los lógicos, los comandantes y los innovadores. Un arquitecto esencialmente es alguien muy imaginativo, pero con una capacidad estratégica y un plan casi siempre desarrollado para afrontar cualquier circunstancia. Ejemplo célebre en la historia de un arquitecto. Miren, tienen el caso de Bill Gates. Él es un arquitecto, nada más y nada menos que el creador de Microsoft. Para allá estamos yendo, sí, para allá estamos yendo. El caso de los lógicos es un inventor, un innovador con una sed insaciable por el conocimiento. Los lógicos son personas que tienen la habilidad de desgranar conocimiento, de razonar, de crear, de innovar, pero además de eso, como les digo, son muy eficientes a la hora de explicarlo y conectar con las personas. Un lógico fue Einstein, muy hábil para lograr desengranar misterios, muy hábil para comunicarlos, y eso lo hizo el genio más célebre y famoso y mediático del siglo XX. Comandantes, líderes audaces, son personas muy imaginativas, muy eficientes, tienen una voluntad muy fuerte, suelen tener caracteres bastante, vamos a decir que fuertes, por poner una palabra. Eh, la visión de los comandantes esencialmente se traduce en, si no hay un camino disponible, voy a hacer uno yo mismo, así de simple. Los comandantes son ese tipo de personas que si ven una piedra en el medio, perforan la piedra y la atraviesan. Literalmente esa es la definición de un comandante. Ejemplos de comandantes, John D. Rockefeller, por ejemplo, es un excelente comandante, un muy buen ejemplo en la historia de un comandante. A eso nos estamos enfrentando acá. Innovadores, pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistir retos intelectuales. El innovador esencialmente es una persona que le gusta romper las reglas del juego, le gusta crear, le gusta innovar, como lo dice el nombre, le gusta generar alternativas a lo ya existente. Es muy poco conformista, es cero tradicionalista y es alguien que tiene un poquito del comandante ahí de que considera que si hay que romper algo para avanzar hay que hacerlo. Un innovador célebre, Thomas Alva Edison. Entonces, más o menos, estas son las personas a las que nos enfrentamos. Como les digo que los analistas son escasos, los dos perfiles más escasos, sin embargo, dentro de los analistas son el comandante y el innovador. El comandante es menos del 1% de la población mundial y el innovador menos del 2%. Eso es lo que hay. Esa es la escasez que tenemos de ese perfil. Y sin embargo son los perfiles que con frecuencia más movilizan a los cambios en nuestras sociedades. Hay muchísimos ejemplos de innovadores y comandantes, además de los que he mencionado, y eso tiene, o sea, y si ustedes los buscan van a darse cuenta de que son personas que no solo es que fueron famosos y finos, fueron célebres, alcanzaron un nivel de estatus, muchas veces ganaron mucho dinero, etcétera, sino que de paso son personas que representan un punto álgido, un antes y un después. Suelen ser personas que cambian la manera en la cual todo funciona en sus industrias, en sus ámbitos, en sus sectores, y eso es algo que normalmente los distingue. ¿Ok? El analista hasta aquí llega con opciones de como categoría, por así decirlo. Voy a chequear a ver si tenemos por acá alguna pregunta. No, veo que no, todo bien. Genial, todo genial. Sigo derecho entonces. La siguiente categoría viene a ser la categoría número 2 que emerge de este indicador, son los diplomáticos. Los diplomáticos son más comunes, representan alrededor del 25 al 30% de la población mundial. Están compuestos por cuatro categorías fundamentalmente, o que diga cuatro perfiles. Los abogados, que son personas muy idealistas, son ideales para defender causas, son excelentes activistas, son personas muy con principios muy arraigados, son personas que privilegian la idea o el ideal por encima del hacer, ¿ok? Están los mediadores, que son personas amables, altruistas, suelen ser personas muy sociables.
que además de eso siempre tienen como que esta tendencia de ayudar al otro, ¿ok? Son extremadamente altruistas. Un ejemplo de abogado es el caso de Martin Luther King, un ejemplo de mediador es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, es decir, estamos hablando de personas que suelen estar en conexión con el lado más soft, más genuinamente altruista del ser humano, ¿ok? Están los protagonistas, estos son un poquito los más egoístas de todo este grupo, son líderes carismáticos, son inspiradores, cautivan a las personas, suelen tener una visión a la cual dicen servir, usualmente suelen servir a ella. La gran debilidad del protagonista es que no son tan orientados a materializar, no son tan prácticos, no son personas que vamos a ver, que se ponen en la posición de tener que hacer al 100% y cuando lo hacen suelen tener decepciones porque no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de situaciones porque no suelen buscar ese tipo de situaciones en sus vidas. Un ejemplo de protagonista es Obama, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Están los activistas, estos son el cuarto perfil dentro de los diplomáticos, son usualmente espíritus libres, son entusiastas, creativos, sociales, son personas que siempre tienen razones por las cuales sentirse felices, por las cuales hacer felices a los otros y por las cuales luchar de paso, porque son personas muy dadas a identificarse con causas. ¿Ok? Activistas célebres, por ejemplo, un activista célebre es Julian Assange, el creador de Wikileaks. Son personas de ese tipo, son personas que asumen causas, pero que además de eso también no es fácil meterlas dentro de una suerte de molde de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en la sociedad, van muy por su cuenta, ¿ok? Los centinelas, también más comunes, alrededor del 30 al 33% de la población. Este grupo de personas está compuesto por estos cuatro perfiles: los logistas, los defensores, los ejecutivos y los cónsules. Muy bien, ¿qué es un logista? Es un individuo muy práctico, a diferencia del protagonista. Esta es una persona orientada a trabajar. Los ingenieros por casi defecto suelen entrar en la categoría de logistas usualmente porque son muy dados no solo a la practicidad, sino que de paso son personas extremadamente eficientes a la hora de gestionar objetos, de gestionar cosas, ¿ok? Son mejores gestionando cosas que gestionando relaciones. Eso es algo importante con este perfil. Los defensores son protectores, son personas muy leales, son personas que básicamente suelen identificarse con alguien y suelen cerrar filas con ese alguien. Están los ejecutivos, que son figuras de administración bastante eficientes, suelen ser muy dados a obtener objetivos, suelen ser muy orientados a alcanzarlos. Son personas que son muy eficientes administrando relaciones y cosas, es decir, ambas. Son muy buenos en ambas. Dato importante y curioso, los ejecutivos suelen llevarse muy bien con los analistas. Tú juntas a un ejecutivo y un analista y casi siempre tienes un tremendo equipo de trabajo. Es una dupla muy eficiente. Adicionalmente, es frecuente encontrarlos juntos. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar un ejecutivo y a un comandante juntos. Son personalidades que se tienden a atraer profesionalmente, políticamente y socialmente, porque se sienten complementados el uno con el otro. Los cónsules, que son el cuarto perfil dentro de los centinelas, son personas bastante consideradas, son personas muy dadas a la socialización, suelen ser las personas populares, suelen ser personas que se ganan rápido a la gente, por eso son muy buenos negociando, por cierto, y son perfiles que esencialmente, a pesar de que se ganan fácil a la gente y a pesar de que podrían ser muy buenos cambiando de lados, aún así permanecen leales. Esto es una característica frecuente en los centinelas, de hecho de ahí viene el nombre, que es que son extremadamente dados a la lealtad. Son perfiles de personas que tienden a identificarse con una causa, con un individuo, con una organización y la asumen como propia. Y automáticamente pasan a trabajar con eso. ¿Ok? Seguimos para la cuarta y última categoría de personalidades, que son los exploradores. Estos son los hippies, estas son las personas que básicamente viven de acuerdo a sus propios cánones, que rara vez le
paran a lo que la sociedad les pone como límites. Suelen ser bohemios, suelen ser muy dados a la inventiva, suelen ser creativos. Aquí es donde encuentras a la mayoría de los artistas, a la mayoría de los ejecutivos creativos, no los de cuentas de las agencias, porque los de cuentas son bastante pragmáticos, pero los creativos suelen estar acá, los animadores suelen estar acá, los cantantes suelen estar acá, los músicos, los artistas, normalmente aparecen acá, ¿ok? Algún que otro emprendedor también aparece, ya les voy a explicar por qué. El primer perfil es el virtuoso. Este es una persona muy audaz, muy práctica, pero también es alguien muy dado a generar dominio de técnicas. Es decir, un virtuoso es una persona que rápidamente identifica que es bueno en algo y cuando lo identifica busca casi obsesivamente desarrollar su dominio en ese algo. ¿Ok? Adicionalmente, son personas extremadamente creativas, son personas extremadamente inventivas, tienen una habilidad extraordinaria para crear e inventar, y eso los hace excelentes si los ubicas en posiciones en las que pensar y ser creativo es lo que hay que hacer. Un ejemplo de virtuoso en la historia es Leonardo da Vinci, un aventurero. Son personas muy flexibles, muy sociables, suelen ser encantadoras, son muy buenos explicando, son muy buenos relacionándose con las personas y son muy buenos experimentando la vida. Ven la vida como algo que hay que experimentar, ¿ok? Están los emprendedores, estas son personas muy inteligentes, enérgicas, muy perceptivas, son personas que disfrutan vivir al límite, tener una vida larger than life, como dicen en inglés, es decir, una vida que sea más extraordinaria que la vida misma. Este tipo de personas existen porque no son, o sea, un emprendedor no necesariamente tiene que ser alguien muy bueno ejecutando, ¿ok? Puede ser alguien que tiene muy buenas ideas, que las va lanzando así mientras va avanzando, y si se rodea de un equipo eficiente de ejecutores, probablemente tenga éxito. Un ejemplo de este caso es Steve Jobs. Steve Jobs nunca tuvo la disciplina ni nunca tuvo la capacidad práctica para dirigir eficientemente una empresa. Él, al principio, de hecho, por eso tuvo muchos problemas como figura de liderazgo en su empresa, era extremadamente dado a la inventiva. Podía tener un arranque de ideas de repente y en medio de la noche empezar a hacer lo que se le ocurría que tenía que hacer y no respetaba ni tenía una noción de cómo los demás personas funcionaban. Él no entendía que eran las 12 de la noche y no podía estar llamando al equipo de la empresa para que vinieran a trabajar, ¿sí me explico? Esas son características propias del emprendedor. Suelen ser ese tipo de personas. Luego está el animador, que es alguien muy espontáneo, muy enérgico, suele ser entusiasta. Para él la vida es acerca de disfrutarla, es alguien muy en conexión con su lado más hedonista, en el sentido filosófico de la palabra. Le hace alguien que tiende a disfrutar la vida y que tiende a valorarla en ese canon, ¿ok? Estos son los 4 perfiles o las 4 categorías que tenemos. Si ustedes quieren saber cuál de estas categorías es a la que usted pertenece, este test se puede tomar en línea. Pueden buscar 16 Personalities en Google y pueden tomar este test. Y les van a aparecer ejemplos de la vida real de personas que fueron cada uno de estos perfiles y pueden de paso entenderse un poquito más ustedes mismos. Lo cual va a ser importante porque es con esto el entendernos a nosotros mismos es el paso con el cual nosotros podemos empezar a conformar nuestra marca personal. Porque es con esta decisión de saber qué es lo que somos y cómo podemos utilizarlo que podemos empezar a decidir, ok, yo soy así y esto yo lo puedo comercializar de esta manera. ¿Ok? Ahora, vamos al siguiente punto de este taller. Si ya tenemos en claro nuestro perfil y ya sabemos qué características componen lo que somos, vamos ahora a guardar eso, manténganlo ahí agarrado en sus mentes, guárdenlo en un puñito y vamos al siguiente punto a considerar, que es con qué desencadenante funcionamos. Sally Hossack, por allá en el año 2001, realizó un estudio que redefinió la manera en la que funciona la publicidad, la promoción y en general casi todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing. Ese estudio se basa en la idea de que el ser humano se fascina con ciertas cosas e ignora ciertas otras. Las 7 en concreto con las que el ser humano se fascina entran en las categorías que pueden ver en esta lámina. Deseo, lujuria, a lo místico, alarma, prestigio, poder, vicio y confianza. Ok, vamos a poner las cosas punto por punto. Empecemos por deseo, lujuria. Las imágenes que están observando en esta lámina le pertenecen a Marilyn Monroe, es la primera que ven aquí arriba. La señorita Monroe
fue probablemente el ícono más extraordinario en términos de sensualidad y entretenimiento de la época en la que vivió. Fue la actriz más famosa, mejor pagada de su época, y también fue la que más escándalos tuvo en el camino. Pero ante todo, su influencia es tal que 20 años después de haber fallecido, Madonna decide utilizarla como modelo en un video, Material Girl, que se transforma a su vez en otro ícono cultural, y todavía hoy en día tenemos a personas que buscan de una u otra manera emular el mismo estilo, la misma esencia, la misma lógica que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe lleva muerta décadas y todavía tenemos gente que insiste en utilizar las mismas esencias que ella utilizaba a nivel de marca. Y lo peor es que funcionan. La que tenemos aquí abajo es Kylie Jenner, específicamente vestida como Marilyn Monroe. Ok, excelente. Establecido eso, ¿por qué creen ustedes que Marilyn Monroe tuvo tanto impacto si uno podría muy ingenuamente decir lo que hizo fue hacer películas? Hay muchísimos actores que hacen muchísimas películas, pero no todo el mundo llega a ser un icono cultural tan extraordinario. El deseo de lujuria. El deseo de lujuria es un desencadenante de la fascinación que está directamente centrado en nuestro cerebro reptil, ¿ok? De hecho, quiero que entiendan algo. Todos los desencadenantes trabajan a nivel del cerebro reptil, perforan automáticamente la neocorteza, pasan de largo el espacio del cerebro límbico y van derechito al reptil. Es decir, por eso son desencadenantes. No podemos resistir lo que ocasionan en nosotros. Y eso es una de las cosas más interesantes de este estudio, que nos permite entender que efectivamente hay ciertos conceptos que nos hacen desprendernos de nuestro lado racional y se centran en nuestro lado más primitivo, más primario. Y eso tiene mucha fuerza, tiene mucha capacidad de acción. Y es algo que las estrategias publicitarias utilizan muchísimo. Porque así como existe Marilyn Monroe, también existe Coca-Cola. Y cuando Coca-Cola te coloca una valla con un vaso de Coca-Cola fría, así con el vapor del agua bajando por el vaso curvo, y eso lo hace en una playa donde hace un calorón fenomenal, ahí Coca-Cola está trabajando el deseo de lujuria también. ¿Sí me explico? Es exactamente la misma dinámica. Lo que uno tiene que entender aquí es con cuál de estos desencadenantes uno se identifica, con cuál uno se siente más fácil manejando. Por ejemplo, el siguiente, que es el halo místico, se estructura bajo la idea del misterio, la idea de revelar menos, la idea de generar expectativas, la idea de crear suspenso, de crear, vamos a decir que sí, un poco de romperle los esquemas de certezas a las personas. Por ejemplo, una de las personas que como marca personal trabajó el halo místico es una escritora muy famosa en Estados Unidos que se llama Anne Rice. Ella es la autora de Entrevista con el vampiro, un libro muy exitoso que fue la que introdujo el tema de los vampiros de nuevo vamos a decir que a los medios de manera mainstream. Bueno, principalmente porque su libro fue adaptado por una película en la que estaba Tom Cruise y Brad Pitt como protagonistas. Con eso es imposible que no vuelvas a ser mainstream, pero bueno, el punto es que ella se presentó rápidamente asumiendo muy inteligentemente que su público era de nicho y que ese era el interés de ese público, lo oscuro, los elementos de la brujería, los elementos quizás de la magia, los elementos de las historias tradicionales de terror. Ella configuró una imagen personal durante las primeras etapas como escritora centrada en esos elementos. Y tú la veías llegar vestida de forma muy particular. O sea, ella se presentaba como vampiresa, vestida como bruja, vestida no explícitamente disfrazada, simplemente era su forma de vestir. Pero usaba estos elementos que le permitían crear ese impacto en su audiencia. Y generaba esa suerte de halo místico, porque entonces las personas no terminaban en sus primeras etapas de entender si de verdad ella practicaba o no practicaba algún tipo de brujería. Estaba esa suerte de pregunta al aire, aunque ella nunca afirmó nada al respecto. Era una manera muy eficiente de gestionar su imagen porque de paso conectaba directamente con los personajes de sus historias. Eso es un ejemplo de lo místico aplicado a una marca personal y es una manera muy efectivamente
en la que podemos de alguna manera entender que hay mucho que podemos utilizar simplemente por crear auras de misterio en torno a nosotros si sabemos hacerlo bien. De hecho, creo que de todos los desencadenantes, el halo místico debe ser el más complicado de manejar. Por ejemplo, también hubo un caso muy exitoso de una firma estadounidense que se dedicaba a ser headhunter, es decir, una firma que se dedicaba a cazar y preparar talentos para cargos en empresas, que hacía lo siguiente. Los panas agarraban y metían a todo un ejército de gente que eran sus candidatos, los preseleccionaban, obviamente, pero seleccionaban a gente de buena calidad, buenos perfiles, no sé qué más, lo normal. Pero entonces luego agarraban a los 100 mejores, los metían en un hotel, literalmente alquilaban el hotel completo, nadie entraba, nadie salía de ese hotel, y durante 3 meses estaban todas esas personas metidas en ese hotel. Si tenían esposas, novias, familias, hijos, olvídense de ellos. Durante estos 3 meses ustedes se recluyen en el hotel. Bueno, resulta que cuando nadie sabía qué rayos pasaba ahí, pero cada vez que esas reclusiones terminaban y los candidatos empezaban a aplicar a las empresas, todos quedaban. Y quedaban en los primeros lugares. Y todo el mundo se quedaba así como que, pero ¿qué rayos? Eran mejores negociando, eran más eficientes vendiendo su imagen, habían confeccionado marcas personales todos, era una broma que tú decías, estos no son candidatos normales. ¿Qué hace esta gente en esos 3 meses? Ese es el misterio. Nadie sabe hasta el día de hoy qué hace esa firma. Literalmente, nadie lo sabe. Pero en esos 3 meses en los cuales estas personas se apartan de la sociedad y son recluidas en ese hotel, se garantiza que las personas salgan siendo exitosas. Candidatos exitosos para altos cargos en empresas. Esa es la especialidad de la empresa. Eso es a lo místico. Todos nos preguntamos, ajá, ¿y qué hace esta gente? ¿Qué es lo que hace que esta gente tenga la capacidad de crear esos perfiles? No lo sabemos, ni lo sabremos mientras ellos no quieran decírnoslo. Así funciona. Eso es a lo místico en funcionamiento. Todos los desencadenantes tienen ejemplos. La alarma. ¿En qué consiste? En romper la seguridad del otro. Ejemplo de un personal branding muy eficiente basado en alarma. Donald Trump. Descanso en mi caso, no tengo que decir absolutamente más nada. Prestigio. Dolce Gabbana, Gucci, Versace, todas empresas, todas marcas, todas ideas de exclusividad, de ideas elitescas, y nos llaman la atención, nos encantan esas letricas doradas, no queremos, aunque no hemos visto jamás un saco de Dolce y Gabbana, queremos tener uno. ¿Por qué? Porque es Dolce y Gabbana, así de simple. Eso es el prestigio en funcionamiento, la idea de que hay algo que te otorgue estatus. Así funciona Mercedes-Benz, así funciona Ferrari, así funcionan las marcas exclusivas, ¿ok? El poder. Nos sentimos atraídos al poder como seres humanos, es imposible no hacerlo, tendemos a buscar a las personas poderosas en nuestro entorno, eso es lo normal, ¿ok? Tomar el desencadenante del poder y llevarlo a su caso más extremo, en consecuencia es algo lógico. Simplemente el poder te permite, bien utilizado, crear muchísima presencia. Ejemplos de personal branding construidos sobre el poder. Vladimir Putin, preparen los timbales porque esto les va a doler a muchos. Hugo Chávez, sí, él también. Muchos casos. Carlos Andrés Pérez también construyó todo su personal branding sobre la idea del poder. Es decir, tenemos una eficiencia a la hora de sentirnos atraídos por el poder que realmente es muy poco difícil de superar. Entonces, bueno, eso es una realidad. El vicio también es otro desencadenante. El vicio en concreto, por ejemplo, es algo que las marcas cigarreras utilizan mucho para promover sus ventas. La idea de lo prohibido, la idea de que si te es prohibido te atrae más. Eso funciona también como desencadenante. Y luego está el último que es la confianza, que es el que utilizan casi todos los bancos. La idea de que con esa institución, con esa persona, tú puedes tener 100% confianza. Muchos personal branding se han construido sobre la confianza. Uno muy famoso es Nelson Mandela. Es un personaje que luego de que sale de la cárcel, después de 27 años preso, rápidamente se transforma en una figura en la que él dice, en mí puedes confiar seas negro o blanco, yo no voy a hacer nada malo contra ti. Todo, ese es su mensaje central. Esa es la idea central sobre la cual es el escogido presidente. ¿Ok? Tenemos 2 puños hasta ahorita. Personalidades desencadenantes de la fascinación. Vamos con el tercer punto. Los arquetipos. Llegamos, señores. ¿Alguien aquí sabe qué es un arquetipo? Pregunto seriamente. ¿Alguien alguna vez no hagan trampa, no busquen en Wikipedia ni busquen en Google? ¿Alguien sabe qué es un arquetipo?
Francisca, modelos a seguir, no exactamente. Muy bien. Es como una idea dada por la cultura, por ahí va, por ahí va. Muy bien, vamos a ver. Eh, Voy a narrarles una historia aquí. Díganme si la conocen. Muy bien. Hace muchos años, en una antigua civilización, un pueblo completo había sido sometido por el imperio dominante. El emperador los había esclavizado y los forzaba a construir estatuas de ellos todos los días sin parar. Ese pueblo oprimido se sentía abandonado, desesperanzado, y un día aparece esta figura, un hombre de barba, mayor, y les dice, vengo a liberarlos porque nuestro Señor ha querido que así sea. Y ese Señor se aproxima al palacio de este emperador y llega y le dice, libera a mi pueblo porque es lo que los dioses quieren. ¿Les suena la historia? Todo el mundo dice Moisés. Sí, los 10 mandamientos, la historia del Éxodo. Eso está en la Biblia, ¿ok? Pero es que no solo es que está en la Biblia, es que en casi todas las culturas, la oriental, la occidental, la griega, la romana, la helenística, la egipcia, existen historias acerca de éxodos, de migraciones masivas, de cómo un pueblo abandona su contexto y se ubica en otro para refundarse, ¿ok? En Egipto, eso ocurrió con la leyenda de la reubicación de el Alto y el Bajo Egipto. En Grecia es la caída, hay dos mitos, la caída de Greta y la ubicación en la península del Peloponeso y el famoso mito del Atlantis. Es decir, estamos acostumbrados a encontrar muchas historias que parten de la misma idea, la idea de que hay un pueblo oprimido que debe migrar a otro espacio. Eso es una historia arquetípica. Le puedes dar muchos nombres, le puedes cambiar los nombres a los protagonistas, le puedes cambiar los nombres a las civilizaciones. Fíjense que yo deliberadamente utilicé el término emperador y no faraón, por ejemplo. No nombré nunca que el pueblo era hebreo ni judío. Disculpen. Y sin embargo, todo el mundo dijo rápidamente Moisés. ¿Por qué? Porque es una historia que está tan arraigada en nuestra mente y en nuestra conciencia colectiva que es imposible no en dar por asumido varias cosas en ella, ¿ok? Eso es en gran medida lo que ocurre con los arquetipos. Los arquetipos es algo que Jung vino estudiando por ahí en los años 60, que él define como una suerte de modelos culturales, socioculturales, que además están impresos en nuestra suerte, en nuestra conciencia psíquica, ¿ok? Como sociedad, nosotros somos conscientes de que existen estos arquetipos. Existen los eventos arquetípicos, las figuras arquetípicas, los motivos arquetípicos y la sumatoria de todos estos elementos en una narrativa crea una historia arquetípica. Por ejemplo, Harry Potter es una historia extremadamente arquetípica, porque tiene tanto eventos como figuras como motivos arquetípicos. Eventos arquetípicos, ¿qué son? Son hitos que trascienden nuestra conciencia colectiva. ¿Cuáles son? El nacimiento, por ejemplo, la muerte, la separación de los padres, la iniciación, el matrimonio, la unión de los opuestos. Voy a tomar el ejemplo de Harry Potter y se van a sorprender. Harry Potter tiene el evento arquetípico del nacimiento. Él nace en medio de una guerra. La iniciación, Harry Potter llega a un mundo que desconoce y es introducido a ese mundo. Esa es la iniciación. El matrimonio. Ese es eventualmente el arquetipo en el cual los dos personajes, Harry y Ginny, y por supuesto Hermione y Ron, acaban implicándose. En la unión de los opuestos, Harry es el opuesto de Voldemort, por eso la conexión de las varitas. Noten que están todos los eventos arquetípicos en la historia, todos. O sea, J.K. Rowling literalmente pareciera, no lo hizo, pero pareciera que hubiese agarrado el libro de arquetipos y hubiese empezado a escribir, bueno, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. ¿Por qué? Porque la historia es extremadamente arquetípica y por eso tiene un gancho tan fuerte. Por ejemplo. Pero entonces tienes las figuras también. Está el padre, la madre, el niño, el dios, el diablo, el anciano, el sabio, la anciana.
el trickster, que es el embaucador, Loki, listo, no tengo que decir más nada. Si ustedes han visto el MCU, saben que esto es un arquetipo y por eso Loki es tan exitoso como personaje. El héroe y el rey, que son los dos arquetipos más frecuentes. En El Señor de los Anillos, el rey es Aragorn. Y eso es efectivamente lo que nosotros nos acostumbran a ver. Desde el rey Arturo tenemos la figura del héroe y del rey enclaustradas en nuestros cerebros, como el canon de lo que es supremamente bueno, ¿sí me explico? Y hemos replicado esos patrones hasta nuestros días. Es invariable. Si tú narras una historia con estos elementos, vas a tener gancho, vas a tener audiencia. Finalmente están los motivos arquetípicos, que son las situaciones excepcionales del arquetipo, que suelen ser el apocalipsis, el diluvio y la creación. Narnia tiene un momento del diluvio, tiene un momento de la creación y un momento del apocalipsis. Los tres. Eso también es una historia extremadamente arquetípica. Existen series con muchísimos personajes arquetípicos. Por ejemplo, voy a dar aquí prendas. Tywin Lannister en Juego de Tronos es el caso clásico del padre. El niño, Harry Potter durante sus primeras películas. La gran madre, Olenna Tyrell en Juego de Tronos. El rey Arturo, el héroe, todos los personajes de superhéroes de Marvel, con algunas excepciones, porque hay algunos héroes que no son del arquetipo del héroe. El Capitán América es el ejemplo perfecto de un arquetipo del héroe. El Diablillo, miren, el Diablo, Voldemort, por ejemplo, es el caso más notorio que tenemos en nuestro perfil moderno, pero les pongo uno aún muchísimo más notorio, Drácula, Damas y Caballeros. Es decir, noten los personajes. Les estoy hablando de personajes que es imposible que, aunque ustedes no hayan leído esas novelas, ustedes saben de quiénes estoy hablando. ¿Sí me explico? Tenemos tres. Tenemos el perfil psicológico, tenemos el arte de la fascinación y tenemos los arquetipos. Ahora todos me dirán, ok, genial, nos perforaste el cerebro para tres cosas distintas, quiero ver el punto en el que esto aterrice. Si no lo han descubierto ya, es obvio lo que viene. Sencillamente, lo que ustedes tienen que hacer para crear una marca personal con un efecto muy poderoso es combinar estos tres elementos. Así de simple. Ustedes tienen que definir qué perfiles dentro de su perfil psicológico, qué rasgos pueden transformar en comunicables. Tienen que tomar la decisión de asociarse a uno o dos desencadenantes y luego tomar la decisión de qué historia arquetípica van a narrar con su marca. ¿Quiénes son? ¿Son el héroe renegado o el héroe que todos quieren? ¿Eres el padre, eres el sabio, eres el anciano, eres el tirano, eres la madre? ¿Quién eres? ¿A qué eventos arquetípicos te enfrentas? ¿Cuáles son tus situaciones? Y una vez que tú combinas esos tres, tienes una historia que narra como marca personal. Y una historia que va a hacer que las personas que están escuchando lo que tú tienes que decir se fascine con el resultado, con el material resultante. ¿Cómo lo materializo? Muy sencillo. Comencemos con el punto 1, los hechos, acciones. ¿Qué hago y cómo lo hago? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tuviésemos que configurar la imagen de una persona que, por poner el caso, es escritor, ¿qué hace esa persona? Escribe. ¿Cómo lo hace? Aquí comenzamos a diferenciar. Ah, bueno, él escribe exclusivamente sobre misterios, como una Agatha Christie. Ah, ok, genial. Entonces todas sus novelas son sobre misterios que alguien tiene que resolver. Eso es lo que hace. ¿Cómo lo hace? Hay que darle un estilo y hay que transformar ese estilo en algo muy propio de la persona. Y luego, entonces, comenzamos a trabajar con los símbolos. ¿Qué símbolos con qué símbolos me puedo asociar? Por ejemplo, Madonna, en la mayor parte de su carrera, se ha asociado invariablemente con un mismo símbolo, la cruz. Ella al principio alegaba que era porque era creyente católica, la pana ha cambiado 2 veces de religión y sigue usando cruces en todos los tours. Entonces, evidentemente el tema no es la religión ya. El asunto es que ella ha incorporado a la cruz en el imaginario de sus presentaciones. Y eso la hace una usuaria de ese símbolo. Fíjense que la cruz no es un símbolo que ella creó, lo que significa que los símbolos que utilicemos no tienen que ser logos a juros y porque sí. Pueden ser cosas como anillos, pueden ser cosas como cadenas, pueden ser elementos como una cierta forma de maquillaje, puede ser una cruz, puede ser una medalla, puede ser un color. ¿Sí me explico? Los símbolos son cosas con las cuales las personas nos asocian. Y eso es algo que tenemos que trabajar y predefinir de antemano. ¿Ok?
Tercer paso, elaborar un mundo referencial. ¿Quiénes son mis referencias? Si soy escritor, entonces, ¿a quién leo? ¿Quiénes son mis escritores? Estoy leyendo Stephen King, no es lo mismo que yo lea Stephen King a que yo lea Narnia de C.S. Lewis. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo, tiene connotaciones distintas. No es lo mismo que si yo soy un investigador, lea más a Bertrand Russell que a Bertalan. No es lo mismo. O sea, hay una diferencia drástica. Entonces, el mundo referencial, ¿con quién nos juntamos? Como decían las abuelitas, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Con quién nos juntamos? Importa, comunicacionalmente hablando. ¿Quiénes son nuestras amistades? Si esas amistades forman parte de ese círculo, qué es lo que consumo, a quienes leo, a quienes cito, a quienes forman parte de mi vida como referencias, a quienes admiro. Eso es algo que hay que definir de antemano como personal branding, ¿ok? Mensajes. Una vez que tienes los tres previos, dices, ok, ¿qué digo? ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cómo construye ese mensaje? Tú tienes que ahí definir tu estilo, si eres informal o eres formal, con qué voz hablas, si eres sarcástico, si eres cercano, si eres buena gente o eres despreciativo. O sea, tienes ahí que tomar las decisiones de forma. ¿Cómo vas a construir el lenguaje de tu marca? ¿Ok? Y luego están los medios. ¿Qué canales utilizo? Utilizo correos, utilizo envíos masivos, utilizo WhatsApp, utilizo los tres, utilizo redes sociales, cómo los organizo. Eso es lo que tomas de último. Es lo último que decides. Primero haces las 4 pasos previos. De lo contrario, vas a llegar a los medios con un papel en blanco y no vas a saber qué hacer. Entonces, lo más importante es que tomando en cuenta estos elementos, tomando en cuenta qué historia arquetípica quieres narrar, qué personaje eres o en qué personaje quieres ser en ese momento, tomando en cuenta tu personalidad, qué rasgos estás promoviendo y tomando en cuenta qué desencadenante estás utilizando, es que construyes esos 4, hechos, símbolos, mundo referencial y mensajes. Y luego es que llegas al punto de comunicarlo. Luego es que te lanzas en las redes sociales a decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que soy, esto es a lo que me dedico. ¿Ok? Vamos a ir a unos tips finales, recomendaciones, básicamente, de alguien pana que se dedica a esto en su vida y en consecuencia que si van ustedes a empezar una marca personal, les da para que puedan usarlo como insumo. 1. Si vas a polemizar, hazlo rápido, contundente y sin anestesia. Sean como Donald Trump si quieren polemizar. Polemicen el día de hoy y a los 3 horas estén polemizando sobre otra cosa completamente distinta y no den descanso. Háganlo rápido, háganlo eficiente y háganlo de frente, de tal manera que la persona eventualmente se acostumbre. ¿Ok? El gran error de las personas cuando les toca polemizar es que usualmente lo hacen con cuidadito, con cariño, así como que, ay, bueno, por si acaso. No, si van a hacerlo, háganlo de frente, sean drásticos. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente y es mucho más efectivo si ustedes sobresaturan a la audiencia en esos casos. ¿Ok? Segundo tip, cuida tu reputación en la lista que te importa promover. Voy a poner un ejemplo arquetípico también. James Bond. James Bond es la persona menos confiable en la Tierra. En circunstancias normales, si yo les digo a ustedes, es que su vida depende de un carrizo que se la pasa ligando todos los días, que bebe como un descosido, que no tiene ningún tipo de principio ético ni guía moral, que el pana es un descarrilado de primera, ustedes genuinamente me dirían que confiarían su vida a esa persona. La respuesta va a ser no, ni a trancazos. Pero ese es James Bond. Ah, pero es que resulta que el tipo es un descarrilado, es un mujeriego, bebe como un desquiciado, pero es bueno en lo que hace. Es un buen agente. Eso es lo que la historia de James Bond nos dice. Pase lo que pase, él hace que las cosas salgan como quiere. Ok, eso es lo importante en la vida. Si usted es escritor, usted puede llevar una vida disoluta de buenas a primeras. Puede hasta incluir eso dentro de su personal branding. Pero usted debe ser el mejor en lo que hace. Porque es en eso en donde usted monetiza. ¿Ok? Eso es importante. You have to be relatable. ¿Qué significa eso? Esto es básicamente, si ustedes aplican arquetipos, van a llevarla bien. Tienen que crear relatos. No pueden perder la humanidad en el camino. No pueden verse artificiales. Tienen que genuinamente parecer humanos a la hora de comunicar. ¿Ok? Y los arquetipos ayudan mucho en esto. Siguiente tip. Trata tu vida como si fuera una historia. Una vez que asumes eso, solo te queda volverlo un bestseller. No hace falta más agregar mayor cosa aquí.
creen su historia, nárrenla y luego encárguense de que la gente la conozca. Finalmente, el tema de dime con quién andas y te diré quién eres. Vean alrededor, ubiquen qué instituciones forman parte de su entorno, con quién pueden hacer un vínculo, quién está ahí que puede ser de interés para su marca personal o que puede contribuir a ella, qué amistades importan para eso. Esto es muy pragmático, no todas las amistades merecen ser comunicadas. Eso no significa que las amistades sean más o menos. Usted puede querer mucho a una persona y aún así esa persona puede no ser de utilidad comunicacional. La vida es así. Asumimos eso, vamos a seguir adelante. Dicho esto, esto ha sido todo el taller por hoy. Vamos a abrir la fase de preguntas.